Ahí ya lo están viendo, sí. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a esperar un par de minutitos para que los que faltan por conectarse tengan el tiempo para hacerlo. Buenas noches para los que están recién conectándose. Que el Señor les bendiga. Bueno, en esta noche tengo la bendición de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Julio. Soy la hija mayor del pastor Nelson y de la pastora Nayibe. Soy la primogénita. No me ven mucho por la iglesia porque no vivo en el país. Estoy viviendo fuera del país. Pero para mí es una enorme bendición poder compartir con ustedes en esta noche. Quiero que para iniciar que me acompañen en una oración, así que preparémonos para recibir alimento del Señor. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos y orémosle al Padre, pidiéndole que tome control de este tiempo que vamos a compartir hoy. Amado Dios, Padre bueno y eterno, Señor Dios del cielo y de la tierra, mi Rey amado. Padre, en esta hora, Señor, quiero darte primeramente gracias por permitir, Señor, que podamos compartir tu palabra a través de este medio, Señor, en estos tiempos de pandemia, Padre. En esta hora, Señor, te doy gracias por nuestras vidas, Señor, y por cada una de la vida de los hermanos que se están conectando en esta hora. Te pido, oh Padre de la gloria, que tomes el control de este tiempo, Señor. Que seas tú, que sea tu espíritu guiando este tiempo, Padre de la gloria. Señor, te presento mi vida para que me uses, Señor, como instrumento tuyo, Padre. Sí, y que hables, Señor, a través de mí a los corazones, conforme a las necesidades de tu pueblo, Señor Jesús. Te pido que sea tu espíritu guiándome, Padre, que sea tu espíritu tratando, oh Jehová de los ejércitos. Pon carbón encendido, Señor, en mí, Padre, para que sea palabra tuya la que salga de mi boca y no palabra de hombre, oh Jehová de los ejércitos. Te pido también, por favor, Señor, que abras, Padre de la gloria, el entendimiento de mis hermanos, Señor, que abras los ojos espirituales, mi Señor, para que ellos puedan ver qué es lo que tú quieres hablarles en esta noche, mi Rey amado. Padre, en esta hora estoy reprendiendo, Padre, todo aquello que quiere impedir que tu mensaje llegue, Señor Jesús. Todo espíritu de distracción, Padre, en esta hora yo lo estoy declarando sin poder y sin autoridad, mi Rey. Todo espíritu de sueño, todo espíritu de aburrimiento ahora, Padre. Y aquellos, Señor, que no se han conectado, te pido que por favor, Señor, los inquietes en esta hora, Padre, para que escuchen, Señor, lo que tú has preparado en esta hora para ellos, mi Rey amado. Señor Jesús, en tus manos, Señor, abandono, Señor, esta oración, Padre, confiando que tú tienes el control de este momento, de este tiempo, Señor, y que tú hablarás a tu pueblo, mi Rey amado. Amén
y amén. Bueno, hermanos, el título que he puesto para el mensaje de esta noche se llama El propósito de la prueba. Y quiero que por favor me acompañen, si tienen su Biblia cerca, que ojalá lo tengan cerca, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12-13. Voy a dar unos minutitos para que lo consigan. Dice así, leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos y cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Antes de iniciar con el desarrollo de la palabra, del mensaje que les traigo hoy, me encantaría definir lo que son la palabra propósito y la palabra prueba como para darle una introducción. En el diccionario, la palabra propósito significa objetivo que se pretende alcanzar, y la palabra prueba habla de la acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. ¿Ya? En la Biblia encontramos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparecen muchas historias en donde el pueblo de Dios atravesaron por momentos difíciles, atravesaron por situaciones complejas. Incluso hombres de Dios que pasaron por diferentes pruebas. Entre ellos podemos nombrar a Jacob, a David y a Esteban, que Esteban, no sé si recuerdan, que fue considerado el primer mártir. Estos hombres eran hombres de Dios que pasaron por muchas dificultades, al punto que algunos de ellos cuestionaron a Dios, preguntándole el por qué iban pasando por estas pruebas. A medida que iba desarrollando el mensaje, pensé que Job había sido el hombre que había tenido como la prueba más fuerte, ¿ya? Porque no sé si recuerda, supongo que todos hemos escuchado alguna vez la historia de Job, que Job era un hombre bueno, un hombre que agradaba al Señor, pero que pasó por cierta prueba porque el Señor así lo permitió. Job perdió la familia, Job perdió riqueza, perdió salud, perdió sus amigos y perdió, o sea, y no perdió a su esposa, pero que era lo único que le quedaba. La esposa lo que hizo fue, en vez de apoyarlo, lo maldijo. Cuando dijo que maldijera a su Dios y muriera. Yo pensé que Job había sido el hombre más probado en la Biblia, pero luego, continuando con mi estudio y escuchando a otros predicadores, hubo alguien que tuvo una prueba más que para mí es mucho más fuerte, y fue Abraham. Y quiero que me acompañen a Génesis en el capítulo 22, que dice: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén, hermanos. Para mí fue Abraham fue el hombre más probado, para mí personalmente. ¿Por qué? Porque Dios directamente lo probó. Le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac. Y recuerden que Isaac fue la promesa que Dios le dio. Yo creo que en ese momento Abraham sintió confusión, ¿ya? Porque no era la naturaleza de Dios. O sea, no concordaba con la naturaleza de Dios que diera un sacrificio humano. Pero Abraham, en medio de la prueba, obedeció al Señor. Y yo creo que tuvo que haber sido muy fuerte ese momento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver morir a un ser querido, sino que tú lo matas, o sea, que muera por tus manos. Para mí eso fue muy fuerte, pero también fue fuerte la obediencia de Abraham. Por eso es que dicen que él es el padre de la fe, porque él tuvo en todo momento, él, a pesar de que él obedeció al Señor, estaba confiado de que el Señor iba a proveer para el holocausto. Y fuerte para mí la prueba. Ahora, hablando de prueba y llevándolo a estos tiempos en los que estamos viviendo y viendo un montón de cosas en este mundo, en el que estamos atravesando muchos desiertos que nos afecta de una manera diferente a cada uno de nosotros. Yo creo que también seguramente nos hemos empezado a preguntar el por qué pasa, y seguramente estarán cuestionando a Dios. Y me gustaría que, si lo han hecho, que analizáramos cuál es la actitud que estamos teniendo nosotros ante todo este proceso que estamos atravesando. ¿Estamos cuestionando a Dios como lo hicieron algunos hombres de la Biblia? ¿O estamos esperando en el Señor y confiando en el Señor? Quiero decirles que si lo han hecho, no se sientan mal, y no estoy justificándolos y no estoy diciendo de que eso esté bien, pero hombres de la Biblia que caminaron con Jesús, que vieron milagros en su andar con Jesús, también cuestionaron y dudaron en los tiempos de prueba. Y uno de esos, y le voy a dar dos ejemplos de esos hombres que, a pesar de que anduvieron con Jesús en los tiempos de prueba, dudaron. Y quiero que me acompañen en Mateo 14, 22, 31. Dice la palabra del Señor así. Enseguida Jesús, él tiene por título: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera.
Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y otro ejemplo que quiero dar para graficar lo que acabo de decir es en Mateo 17, 14, 20. Dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá. Y respondiendo Jesús al demonio, y cuando salió el muchacho, éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Como podemos ver en estos dos ejemplos, nos muestra que hombres que anduvieron con Jesús, hubieron momentos en los que estaba que dudaron, pero también en la palabra de Dios me muestra que personas que no conocían a Jesús, que no andaban con Jesús, pero que en medio de la prueba tuvieron fe que Él los podía sacar y defender en medio de la tribulación. Allí les voy a decir un par de ejemplos y les voy a dar la cita para que si quieren la anoten y lo busquen en sus casas. Por ejemplo, entre estos ejemplos tenemos el centurión y el siervo, que no sé si recuerdan, que el centurión le dijo que si el Señor solo mandaba la palabra, él sabía que su siervo iba a ser sano. O la mujer del flujo de sangre, cuando estaba Jesús agolpado con mucha gente, y ella en su corazón decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y también tengo un ejemplo de la mujer cananea que pidió el milagro para su hija, que dijo que el Señor le dijo que lo que él hacía no era eran para su pueblo, y ella decía que aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Una fe tremenda que tenía esta mujer, y no seguía a Jesús, no era cristiana, no era seguidora de Cristo, pero tenía una fe tremenda. En el cristianismo vamos a estar expuestos a diferentes pruebas, ¿ya? La palabra del Señor dice de que nosotros, si queremos seguirle, tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle, ¿ya? El ser cristiano no nos exime de pasar por procesos difíciles. Es más, yo diría
que el ser cristiano y pasar por pruebas es necesario para que el Señor nos moldee. El ser cristiano no es vivir una vida libre de problemas, pero el Señor también nos ha dado promesas para poder alcanzar la victoria en ese proceso que nosotros vayamos a vivir. El Señor permite que pasemos por pruebas porque es que es allí en donde nosotros vamos a ser moldeados y vamos a tomar el modelo que el Señor quiere que nosotros tomemos. A veces le pedimos a Dios que no nos permita pasar por ciertas pruebas, pero es en la prueba en donde nosotros podemos ver a ese Dios glorioso. Es en las pruebas donde el Señor puede glorificarse y es en las pruebas en donde nosotros y nuestra fe puede aumentarse e incrementarse. Eh, había varios ejemplos que yo quise colocar de la vida no cotidiana, pero por ejemplo el oro para obtener la figura que el orfebre quiere, tiene que pasar por cierto fuego, a una temperatura exacta y una temperatura correcta para que pueda tomar esa forma. El olivo para que pueda extraer su aceite, tiene que pasar también por un proceso, tiene que ser triturado, tiene que ser aplastado, machacado, para que pueda sacar el extracto que tiene. Y así mismo hace el Señor. El Señor, para sacar lo que tenemos dentro, también nos permite pasar por ciertas pruebas. Las pruebas o los desiertos por los que pasamos tenemos que verlos como oportunidades para ver la grandeza de nuestro Dios. Si no pasamos por circunstancias difíciles, les repito, no podemos ver a ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente del que hablan las escrituras. Y el pasar por pruebas, yo lo he dividido en tres objetivos por los cuales nosotros pasamos por esas pruebas. Por ejemplo, el primer objetivo en el cual el Señor nos permite pasar por las pruebas es para crecer en fe. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Crecer en fe es que a pesar de la circunstancia que yo esté viviendo, yo sé que el Señor y tengo la convicción de que el Señor está actuando. A pesar de que yo en este momento yo no vea un cambio, el Señor está actuando. La palabra de Dios dice que el Señor tiene planes de bien para con sus hijos. Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Tiene un plan perfecto para ti y para mí. El Señor no improvisa. El Señor no está jugando ajedrez con nuestras vidas. No, Él sabe y nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad. Su palabra dice que incluso antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Así que Él tiene un plan perfecto, pero a veces le pedimos a Dios que nos ayude a crecer en fe. Y personalmente, hermanos, yo creo que el crecer en fe depende de ti y de mí, de nuestra búsqueda y de nuestro compromiso con el Señor. El Señor sí puede poner en tu vida el querer como el hacer. Él sí puede poner en tu vida, pero el crecer en fe, hermano, depende de ti, de mí, de tu búsqueda con el Señor, de tu compromiso con el Señor y de la relación que nosotros tengamos día a día con Él. El segundo objetivo por el cual nosotros vamos a ser probados es para ser promovidos. En los tiempos de prueba, el Señor también nos capacita, no solamente para que nosotros aprendamos y crezcamos, no, también nos capacita para que nosotros podamos ayudar a otros, porque hay veces es necesario pasar por ciertas pruebas porque solo viviéndolas sabemos
qué se siente, sabemos cómo se sufre y podamos entender a nuestro hermano y poder ayudarla, poder darle esa palabra de aliento en esa prueba que necesita. Entonces, hay veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? No, no hay que preguntarle al Señor el por qué, sino para qué nos manda esta prueba por el cual nos hace pasar. Eh, es una oportunidad, el pasar por pruebas es una oportunidad para predicar el evangelio, para que cumplamos esa tarea para la cual fuimos llamados y fuimos creados por Dios. Entonces, la idea de pasar por pruebas es también porque nos va a permitir fortalecernos unos a otros. Amén. El tercer objetivo que he puesto por el cual nosotros somos probados es para ser probados. Ya en la palabra de Dios encontramos que nuestra fe será probada. Somos humanos, somos seres imperfectos creados por un Dios perfecto. El tiempo de prueba es muy fácil ser tentado. Incluso Jesús fue tentado, no una ni dos, sino varias veces en el desierto por el enemigo, ¿ya? Cuando estaba en el tiempo de prueba, no sé si recuerdan los 40 días y las 40 noches que el Señor estuvo en el desierto, allí en ese tiempo que Él estuvo fue tentado por el enemigo, pero el Señor tuvo esa fortaleza para cumplir el propósito por el cual el Señor lo había enviado. Nosotros, hermanos, también en las pruebas seremos igual tentados que Jesús. El enemigo aprovechará cualquier situación para hacernos fallar, para hacernos dudar de lo maravilloso que es Dios. Él que querrá poner en tu prueba, en tu proceso, en tu tiempo de desierto, en tu tiempo de dificultad, pondrá desesperanza en nuestras vidas, pondrá ansiedad, pondrá estrés, pondrá tristeza, y es allí donde le fallamos a Dios. Cuando quitamos la mirada del Señor, es allí donde queremos queremos resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no estoy diciendo que no seamos diligentes, no, tenemos que ser diligentes. Pero el afanarnos, el preocuparnos, ya dejamos de creer que Dios es Dios y que Dios tiene el poder para salvarnos, para defendernos, el Señor tiene el poder para sacarnos de cualquier situación que Él permite en nuestra vida. Recuerden que nadie puede añadir a su estatura un codo. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, durante nuestra prueba, nuestro proceso. No rechacemos el proceso, porque es en el proceso en el Señor nos moldea. Entonces, recapitulando, les recuerdo los objetivos por los cuales nosotros pasamos por distintas pruebas. Entonces, para crecer en fe, para ser promovidos y para ser probados. A veces en los tiempos en que nosotros estamos viviendo en aflicción, podemos pensar o podemos llegar a creer que Dios se olvidó de nosotros. Incluso yo creo que autores de la Biblia llegaron a esa misma condición por estar distraídos. Las dificultades pueden desviar nuestra atención de Dios o pueden cimentar y fortalecer nuestra fe en Él, que es lo que el Señor quiere cuando permite las pruebas en nuestra vida, que nosotros crezcamos y que nos fortalezcamos en fe. Y hoy quiero preguntarte, hermano, ¿dónde estás tú hoy? ¿Dónde está tu corazón en medio de esta aflicción? ¿Cuál es la reacción que estás teniendo tú en la prueba o en la prueba que estás pasando? Yo creo que nuestra reacción está directamente relacionado con el enfoque que le estemos dando al desierto o a la prueba que estemos atravesando. Si yo en medio de mi prueba me enfoco en el Señor, yo me voy a alimentar
me voy a fortalecer, me voy a edificar y voy a crecer en fe. Pero si yo doy mi enfoque en medio de la prueba en mí, allí yo me voy a entristecer, me voy a alejar de Dios y es en ese entonces cuando pecamos y nos hundimos en el pecado. En el Salmos 55:22, la palabra dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Amén, hermanos. Ahí la palabra del Señor, el Señor es claro, la palabra es clara. Él no dejará para siempre al justo caído, sino que lo levantará, lo levantará. El Señor da promesa, el Señor ha prometido. Tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo y no nos dejará caído. Déjeme decirle, hermanos, que el mismo Dios que hizo milagros ayer es el mismo Dios que hace milagros ahora. La aflicción muchas veces es el instrumento que el Señor utiliza para llamar nuestra atención. ¿Para qué? Porque a veces estamos dormidos, a veces nos descuidamos, a veces descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la palabra. Entonces el Señor permite todas estas pruebas para que nos mantengamos pegaditas de su mano, para que lo busquemos, para que nos mantengamos allí pegadas junto a Él. Así que no rechacemos el desierto, no rechacemos las pruebas, porque Él se va a glorificar en medio de tu prueba. Si bien en la Biblia el Señor nos habla de que tendremos aflicciones, de que pasaremos por pruebas, también el Señor nos da una infinidades de promesas. Y quiero regalarles una cita bíblica que es en Mateo 6, del 26 al 33. Pero yo me quiero detener en el versículo 33 porque quiero dejarles una enseñanza de ese versículo. Ay, se me perdió. Aquí está Mateo 30, Mateo 6. Dice, ustedes le pueden leer en su casa del 6, el capítulo 6, versículos 26 al 33, pero yo voy a leer el 33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Allí en ese versículo me quiero detener. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hermanos, el Señor nos escogió. Nosotros no decidimos buscarlo a Él. Él fue el que nos escogió. Él fue el que nos buscó. Así que, hermanos, si usted en esta hora, en esta noche, está escuchando esta palabra, no es casualidad. El Señor quiere tener un encuentro contigo. El Señor quiere renovar su relación contigo, quiere una relación de amor contigo. Nosotros fuimos creados para cumplir el propósito por el cual Él nos llamó. Por eso es que en estos tiempos, hermano, es necesario que nos mantengamos en oración. Amén. En Lucas 18:1 dice, el Señor nos habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que es necesario que nosotros trabajemos en nuestra relación con el Señor, que nos mantengamos en comunicación constante con Él, porque solamente así vamos a salir victoriosos de las pruebas. Es necesario volverse a Dios. Es necesario que Él sea el centro de nuestras vidas. Su palabra dice que con infinito amor nos ha amado. Fuimos creados a su imagen y semejanza para amarnos. Recuerden el sacrificio grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Él dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí. ¿Cómo cree usted que nos va a dejar todo el tiempo en la prueba? No.
cualquier tribulación que nosotros estemos pasando va a ser momentánea. Así que volver a Dios es urgente. Amén. Volver a Dios en estos tiempos es Señor. urgente. Sí, Es Señor. necesario que lo busquemos Sí, en Padre, oración Señor, y ven con ruego. nosotros, Y es Señor. necesario que nuestra Apoya, actitud en Señor. medio de la adversidad Sí, sea de Señor. adoración, Amén. porque solo así experimentaremos esa paz de la que habla la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Pero antes Sí, de Señor. obtener esa paz, ahí dice que primero no nos inquietemos, sino que sean conocidas nuestras peticiones en oración y ruego y dar gracias. A veces pedimos al Señor que nos dé paz, que nos dé esa paz que habla su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para tener esa paz? ¿Estamos orando? ¿Estamos ayunando? ¿Estamos leyendo la Biblia? El Señor quiere que a pesar de la circunstancia que usted y yo estemos atravesando, podamos experimentar ese amor incondicional. Sí, Él es el único que puede cambiar su tristeza en baile, pero para eso es necesario que tengamos un compromiso con Él. Sí, Para Señor. eso es necesario que tengamos activo nuestra fe para poder dar testimonio de su amor, de su infinito amor. Nuestra actitud ante la prueba es una forma de evangelizar acerca del amor de Cristo, es una forma de evangelizar del Dios en quien hemos creído. Amén, hermanos. Así que les pido que se pongan ese manto de alabanza, que en las pruebas el Señor sabe que en medio de la dificultad nos va a costar levantar nuestros vasos, nos va a costar levantar esa alabanza, Sí, esa Señor. adoración. Sí, Señor. Él sabe que es así, pero aún así también recuerden que Él sigue siendo Dios y cuando Amén. ofrecemos sacrificio de alabanza es cuando el Señor empieza a trabajar lo sobrenatural. No, Señor. Él no trabaja en tu llanto, Él no trabaja en tu queja, no, Él trabaja cuando tú le crees con convicción que Él es Dios y que puede hacer cosas maravillosas, cosas Amén. grandes, cosas Sí, sobrenaturales. Señor. Amén. Amén. Dice la Amén, Señor. escritura que el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados por compartir su fe, por hablar de Dios. Habían sido injustamente encerrados, golpeados, maltratados. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo durante esa prueba cuando estaban encarcelados? Ellos se quejaron, ellos estaban cuestionando a Dios que el por qué. No, la Biblia dice que ellos estaban alabando y dando gracias a Dios. ¿Y qué pasó en medio de eso? Hubo un gran terremoto. La Biblia dice que hubo un gran estruendo y que cayeron las puertas de la cárcel, se cayeron y se rompieron las cadenas que ellos tenían y ellos fueron hombres libres. Así que, hermano, hoy te invito, te hago una invitación que hagamos un sacrificio de alabanza, porque cualquiera puede tener una buena actitud cuando todo está tranquilo, cuando está bien, incluso el inconverso. Pero ¿dónde están las personas que son seguidoras de Cristo? ¿Dónde están las personas que alaban al Señor aún cuando todo se desploma, cuando estamos en tiempos de prueba? ¿Dónde están las personas que se levantan cada mañana a dar gracias a Dios por el tiempo y que se preparan para la victoria? No limitemos a Dios. El Señor no tiene límites. El Señor tiene el poder para vencer, para darte la victoria en cualquier prueba que estés atravesando, en cualquier situación que estés atravesando. Así que Él es el único que puede darnos la victoria. Así que sacúdete toda tristeza, hermano. Te invito a que te sacudas de toda preocupación y que te pongas ese manto de alabanza del que habla la Biblia. Empieza a confesar de acuerdo al Dios al que has creído. Si has creído en un Dios chico, pues entonces confiesa ese Dios chico, pero si has creído en un Dios que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día se levantó, resucitó, se levantó y está a la diestra del Padre, pues entonces empieza a glorificar aún en medio de la prueba a ese Dios de poder, a ese Dios de amor.
así como dice Pablo, que esta leve tribulación momentánea produce un mayor peso de gloria. Así que, hermanos, en esta hora yo te invito a que ya no preguntes el porqué de tu prueba, pregunta para qué es lo que quieres hacer el Señor con esto, qué es lo que quiere enseñarte Dios, para qué te está capacitando, mi hermano. Así que empieza a levantar las manos y empieza a glorificar a ese Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Amén. Ahora quiero que me acompañen en una oración, que me acompañes en una oración para que el Señor sea mostrándote y sea guiando tu vida, y para que esta palabra que te he traído hoy se haga carne en tu vida, para que esta palabra la pongas por obra en tu vida y seas de bendición para otras personas que en estos tiempos de prueba están atravesando, al igual que nosotros, diferentes circunstancias. Amén, hermanos, cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, Dios bueno y eterno, Padre, en esta hora quiero darte gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor Jesús, porque nos escogiste, Padre, para que fuéramos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque aún, Padre, en medio de la prueba, Señor, te tenemos a ti, mi Rey amado. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, Padre. Permítenos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros, Padre. Que entre, Padre, como espada de doble filo, oh Jehová de los ejércitos. Padre, permite, oh Rey de Gloria, que tu pueblo pueda entender que las pruebas, Señor, son oportunidades, Padre, para ver tu gloria, para ver tu grandeza, Señor. Permite, oh Rey de Gloria, que tu pueblo, Padre, pueda entender que a pesar de que estamos atravesando, Señor, por circunstancias difíciles, Señor, tú sigues siendo Dios, Padre, y que tú, Señor, te glorificas en nuestra debilidad, Padre Celestial. Te permite que ellos puedan entender que los procesos son necesarios, Padre, porque tú, Señor, nos capacitas en medio de la prueba. Tú, Señor, nos ayudas en medio de la prueba, que las pruebas son para sacar lo mejor de nosotros, oh Rey de Gloria, Padre Celestial. Padre, en esta hora te entrego la vida de cada hermano, Señor, que escuchó este mensaje, Padre. Permítele, Señor, que ellos puedan ver y entender, Señor Jesús, que son necesarios pasar por diferentes pruebas, Padre Celestial, y que en medio de tu prueba, Señor, ellos puedan levantar los brazos, Señor, y puedan alabar y glorificar tu santo nombre, oh Jehová de los ejércitos, Padre. Llénalos de tu gracia, Padre, llénalos de tu amor, llénalos de tu poder, Señor. Abrázalos allí donde están, Señor. Úngelos, Padre Celestial. Pon, Señor, ese manto de alabanza en ellos, Padre. Pon en ellos el querer como el hacer, Padre, para que te adoren y glorifiquen tu santo nombre, así como tú te lo mereces. Oh Santo de Israel, Padre de la gloria, también te quiero dar gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que nos regalaste. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo, mi Rey amado. Gracias, oh Jehová, Padre, y te pido, Señor, que en tu amor y en tu misericordia, Padre de la gloria, nos ayudes, nos protejas, nos guardes en medio de este tiempo que estamos viviendo y nos sostengas, Señor, porque tú eres Dios, mi Rey amado. Te alabo y glorifico tu santo nombre, te bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén. Fue un placer, hermanos, poder haber compartido este tiempo con ustedes, y espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que recuerden bendecir a otros también. Que el Señor les bendiga grandemente. Señor, con tu preciosa unción.